Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Estamos una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Tiempo de Mujeres que en esta ocasión se encuentra de manteles largos. Nos falta el mantel, pero para lo próximo se las traemos. Porque cumplimos 2 años. 2 años de tener 61 invitadas especiales, mujeres que han trascendido en nuestra participación local, en la política, en el arte, en la cultura, la investigación como académicas, mujeres que han roto el techo de cristal a base de trabajo, de tesón, de ganas de salir adelante, mamás, abuelas, políticas, en fin, mujeres que han destacado en nuestro medio. Y pues en esta ocasión, como todas nuestras invitadas, tenemos una invitada que para mí es una amiga muy querida desde hace muchos años. Soy muy afortunada, como ustedes saben, con todas las amigas que hemos podido presentarles a ustedes. Y es la maestra Magali Cruz Nucamendi, una mujer con una gran trayectoria profesional, personal, familiar y dentro de la política. Magali, un súper placer tenerte aquí en nuestro programa Tiempo de Mujeres. Muchísimas gracias, Gina, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y como tú dices, amigas desde hace mucho tiempo, de batallas, de luchas. De batallas y bueno, y luchas. Hay un sentimiento mutuo también hacia ti. Muchas gracias por la invitación a ti y a la revista, por supuesto. Muchas gracias. Aquí Magali, que viene así súper resplandeciente, el tiempo no pasa por ella, sí, todavía tiene muchos ánimos, haciendo cosas. Magali, fíjate que en esta entrevista nos gusta rescatar un tanto la historia personal, pero de esas infancias de las que no hablamos cuando ya la vida nos ha llevado a otros ámbitos. Cuéntame, ¿quién es Magali? ¿Qué recuerdos tiene de niña? ¿Qué quería ser de niña? ¿Quiénes fueron sus referentes importantes? ¿Qué estudiaste? ¿En qué barrio viviste? Cuéntanos algo bonito. Bueno, yo soy la primera de 5 hijos, de un papá abogado y una mamá que se dedicaba a las tareas de la casa, ¿no? Hija, pues primera nieta, primera hija, obviamente. Uy. Sí, hay su consentida por allá, ¿no? Y su consentimiento. Pero creo que crezco dentro de una familia normal, una familia dedicada al trabajo. Mi papá fue un hombre que siempre trabajó en el gobierno, tenía su despacho, era abogado, y siempre trabajó en el gobierno. Entonces para la casa y para la familia papá era priista. Ahí inicia todo. ¿Cómo crees? Porque mamá era seguidora te estoy hablando de lo que yo recuerdo. Mi primera infancia fue lo que ya te comenté, ¿no? La escuela, maestra siempre, pero mi mamá fue seguidora fiel del PAN, desde que tengo uso de razón. Y sabiéndolo se casaron. Sí, así es. Entonces yo crezco en un hogar donde la política está sobre la mesa. Uy. Eso es importante porque con el tiempo te vienes a dar cuenta cómo influye en ti esa situación, ¿no? Yo desde niña pues he sido muy amiguera de muchos grupos, el grupo de las comadres, el grupo de las amigas, el grupo de los vecinos, y así fue en la escuela. Y yo desde pequeña siempre dije voy a ser maestra, porque yo veía a mi mamá era una persona muy caritativa, muy de dar. Mi papá un hombre muy honesto, siempre fue, mi papá fíjate que fue su procurador general de justicia en el estado en la época de Torres Mesías. 12 años mi papá estuvo cuando la procuraduría estaba por mejorada. Y yo recuerdo esas épocas que habían informes de gobiernos municipales y lo mandaban en representación del gobernador, y nos decía que me acompañen, vamos a ir a tal pueblo. Pues chiquitos al fin decías, pues vamos porque luego comemos panuchos y luego, claro, ya sabes, ¿no? Era un paseo. Era un paseo. Entonces yo tengo esos recuerdos de mi infancia, como también tengo los recuerdos de Alicia, por favor, tranquila, estás moviendo a la colonia, llega la época de licenciado Correa Rachó, y mi mamá entregadísima a la causa. Nosotros siempre vivimos en el centro, entre Lourdes y San Cristóbal. Sí. Ese fue mi rumbo. Entonces mi mamá llegaba hasta la Vicente Solís, en aquel entonces, ya te puedes imaginar, te estoy hablando de hace más de 65 años, Dios. 60 años, éramos unos chiquitos. Empieza a aparecer Correa Rachín, mi mamá atrás de ellos,
pero además moviendo a la colonia, a sus amigas, para que ahí vienen las elecciones y acuérdense que hay que salir a votar, pero lo más importante, cuidar nuestro voto. Entonces mi mamá decía, No me digas. mi mamá decía en aquel entonces, yo me pongo mi chón de hule y me paro en la puerta de la casilla y de ahí no me mueve nadie. Y nosotros lo veíamos y lo observábamos en tiempos en que el ejército se robaba las urnas. Sí, claro. Entonces decíamos nosotros esa ambigüedad, nos decíamos, o sea, el ejército pues no nos protege, no nos ayuda. O sea, de esas cosas que te van quedando en la mente, ¿no? Mi mamá muy panista, me acuerdo que mi papá le decía a la hora de la mesa, de la comida, Alisa, tranquilízate, ya me hablaron del palacio, Dios. que estás muy desatada. Mi mamá era linda, era una persona muy querida, mucha gente la quería, sabía inyectar, que en aquel entonces, ella trabajó muchos años con un doctor, sabía inyectar, entonces en aquel entonces, que tuvieras una vecina que en cualquier momento, 2, 3 de la mañana, se levantara y te inyectara un Oro en chiquito, polvo. era claro. Entonces tenía muchas amigas y muy conocida. Eso también creó en mí, muy caritativa, ella, el que pasaba, lo ayudaba, le daba, en la medida de las posibilidades, ¿no? Y así voy creciendo y estudio para maestra. Recuerdo que mi papá, como primera hija, ya sabes, le hubiera encantado que yo entrara a la universidad, que yo fuera a lo mejor abogada, pero yo nací con el sentimiento de ser maestra. Y desde chicas creo que sentaba a mis 4 hermanitos y les daba clases, y les dabas clases. Y a mis amigas también. Entonces eso que es tan bonito, que es una vocación, que la traes, que finalmente te sirve muchísimo, porque no es fácil la vida del maestro, sobre todo en mi época, cuando salías y te decían, te vas a ir a donde te tocó tu plaza. Te tocaba la plaza. Y me tocó mi plaza en Veracruz. ¿Cómo? Y me acuerdo que mi papá decía, pues no me van a dejar ir. Yo le decía a mis amigos, ¿y te vas a ir, Magali? Y le digo, pues no me va a dejar ir mi papá. Soy la niña, soy la más grande. Pues mi papá fue el que me embarcó y me dijo, adelante, porque tú ya tienes tu trabajo, ya estudiaste, y ahora hacer lo que te gusta y lo que quieres. Mira, y en esa época no era sencillo romper esos estereotipos. Mira, y menos salir de la ciudad, sí, ¿no? salíamos de 18 años, 19 años de la carrera. No había preparatoria, estudiábamos secundaria, Claro. y de allá entrabas a la carrera, eran 3 años de carrera, y de ahí ya te salías a trabajar. A trabajar. Y así me voy 4 años a Veracruz, donde me las vi. Terrible, terrible en el sentido de que no es fácil dejar familia, ya tienes al noviecito, Claro. pero ¿cómo te fortalece? Y cómo te hacen madurar esas situaciones donde finalmente empiezas tú a valerte por ti misma, empiezas a valorar lo que dejas, lo que tienes, lo que eres, y a cuidarte porque ahí no está mamá ni papá para decir, cuidado, mi hija, comió, si está lloviendo, si tiene gas, si el agua está funcionando, si hay agua caliente. Y así ahí nos reunimos 4 amigas del sureste, rentamos una casa y viví 4 años en Coatzacoalcos, Veracruz. Wow. Si yo naciera y volviera a ser maestra, volviera a irme a donde fui, porque creo que fue una etapa de mucha enseñanza para mí. Qué maravilla, Magali. Es precisamente este tipo de experiencias, de recuerdos que enriquecen y conocemos por primera vez. Tenemos más de 20 años de conocer a Magali y es la primera vez que conozco esta historia. Es por eso que queremos rescatarlas, cómo las mujeres se van fortaleciendo en aquella época donde el papel de los padres, lo hemos dicho con muchas de nuestras invitadas, ha sido fundamental. Sí. Padres que no reprodujeron el tradicional rol para las mujeres. Y en esa época irse a otro lugar, en los varones Era estaba duro. muy permitido, pero Sí. era bastante duro. Y ahora que lo comentas, también me vienen los recuerdos. Yo en secundaria tuve una maestra yucateca que me daba geografía, que seguramente le pasó lo mismo, la mandaron al Estado de México, donde yo vivía. Y me acuerdo que decía que vivía en la 58. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero era aquella época donde, pues tienes toda la razón, mujeres hacia afuera. Y esto finalmente pues viene a fortalecer toda una personalidad. ¿En qué año vuelves? Yo vuelvo en el 72 porque me caso.
O sea, el novio, yo ya lo tenía, lo dejo acá, y bueno, pues me quiero casar, yo no te puedes quedar allá, y pues hacemos los trámites que en aquel entonces también eran muy difíciles, habías que hacer permuta, alguien que quiera venir a Veracruz, de Mérida, de Yucatán. El caso es que yo vengo en el 72, me logro un cambio, me caso y me voy a Jocabá, 10 años. ¿Cómo? 10 años en Jocabá, me volví la comadre de todos los habitantes, la madrina de todos, porque, pues bueno, yo siempre he sido una persona muy abierta, alegre, o sea, alegre. yo disfruto lo que hago y creo que ese es el éxito del buen maestro, disfrutar y tener esa carrera por vocación. Hoy creo que hay muchos que disfrutan su carrera y por vocación son maestros, pero también hay algunos que la verdad no les gusta. Y nuestro material, yo siempre se lo decía a mis compañeras, es que nuestro material es humano. Claro. O sea, nosotros no acomodamos latas en un supermercado ni pesamos frijol. Nosotros estamos creando, estamos transformando seres humanos, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho el trabajo con la comunidad, ¿no? Llego a Jocabá, pues trabajo con la comunidad. Desde aquel entonces organizamos Día del Niño, pues las maestras vamos a bailar para los niños, claro, y vamos a disfrazarnos y vamos a hacer esto, y Día de la Madre, les hacíamos sus reuniones, y luego llego a Mérida con mucho trabajo también, la época sindical, esa época sindical dominada por señores, claro, era terriblemente dura. Llego a Mérida y me encuentro con maestros esos maestros que están esperando que den 5 para las 2 y se están yendo a su casa, ¿no? Y yo empiezo a trabajar con mis padres de familia, y me decían mis compañeras, oye, ya no hay monumentos al maestro, ¿a qué te quedas? Yo me quedaba a darles a los papás pláticas sobre la disciplina, sobre lo que yo veía, pues, que los niños, a mí me encantaba. Te encantaba. Como podemos ver, bueno, aquí viene una convicción y una vocación muy grande hacia la comunidad de Magali Cruz Nucamendi, nuestra invitada de hoy. Pero si me permites, Magali, volvemos en un momento. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Y estamos de vuelta aquí platicando una charla muy a gusto con nuestra querida amiguísima Magali Cruz Nucamendi, una amiga muy comprometida. Nos comentaba ahorita, voy a sacar el chisme, Magali, porque está muy bueno. Aquí entre cortes nos decía cómo la mandan a Veracruz siendo maestra, pero además la mandan a la zona donde había una cultura ya muy agresiva. Magali, cuéntanos rapidito ese pedazo. Totalmente. A la hora de asignar plazas, llega un grupo de gentes con sus machetes colgados del de aquí del cinturón y entran y casi toman la sede de Jalapa, de la dirección, y a exigir maestros porque habían construido una escuela en Coatzacoalcos, Veracruz, pero no tenían maestros. Y les decían, me acuerdo que les decía a la secretaria, se les va a mandar. No, es que no los vamos a llevar. Y los que estábamos ahí sentados, fuimos escogidos, nos subieron a un camión. Mi mamá obviamente iba conmigo, nos subimos a un camión y nos llevaron a la zona del machete. Y ahí estuve hasta el 72, donde yo ya regreso para casarme con Jorge Ortega, un hombre al que realmente yo le debo mucho de lo que soy, porque ya ves que el esposo siempre es un gran apoyo en lo que una mujer quiere emprender. Yo no pudiera hacer todo lo que he hecho si yo no tuviera el apoyo de mi pareja, en este caso Jorge, ¿no? Me caso, tengo 3 hijos, actualmente ya tengo 6 nietos. 6 nietos, ya los felices de la vida. Y bueno, yo me dedico acá a trabajar, me gusta mucho el magisterio, como te digo, pero también me entra la espinita y me meto a la política sindical. A la política sindical. Quiero que sepas que fuimos en mi zona laboral, fuimos el primer comité formado por puras mujeres. Armamos un comité de mujeres. Y 3 veces nos votaron la elección. No digo los nombres de quienes en ese entonces estaban a estas alturas ya cuentan la sección, que nos dé el chiste en completo, la sección ¿verdad? sindical, pero 3 veces nos votaron la elección para evitar que hubiera quórum
y que pudiéramos salir electas. Hasta que salimos crees? electas, porque teníamos que salir electas, porque no podía ser que las delegaciones sindicales siguieran en manos de hombres, ¿no? O sea que el feminismo te entró desde temprana etapa también. Cruzó el feminismo con el magisterio, el sindicalismo y bueno, y empezamos y a empiezas trabajar. además Y esa de ahí, la política, ¿no? Exactamente, y obviamente ya de ahí pues pasan los años, yo sigo trabajando. Y si yo te pudiera decir, hablando de política, una persona que despertó en mí, independientemente de que yo seguía oyendo en mi casa aquella disputa entre mamá es pan y papá es primo. Seguían. Sí, ellos seguían, cada quien en su papel. Mi papá más tranquilo, finalmente. Uno tiene las artimañas para convencerlos y déjame a mí ser lo que yo quiero ser, ¿no? Y en ese caso, pues mi mamá, participar en la política, cuidaba casillas, bueno, ¿qué no hacía mi mamá? Y entonces llega la época del maquío. El maquío creo que marcó mi vida y la de muchas gentes. Yo recuerdo haber ido aquí a una marcha, que aquí por la Carranza había un local, y nos reunieron a no sé cuántas mujeres, todas las que dimos en el local, porque el local era de un tamaño y la gente que estábamos en la calle era muchísima más, ¿no? Y el ver esa lucha por México, si tú tienes vocación, que yo creo que la vocación del magisterio viene muy aparejada a esto, ¿no? Muy pegada a esto. La vocación es de servicio, de trabajo comunitario, de participación, o sea, de no dejar que otros decidan lo que debe ser. Pues en un momento dado yo pensé, pues yo creo que la política es un lugar donde yo puedo hacer mucho, ¿no? Y me empiezo a meter y me llama la atención. Ya aparecía Ana Rosa, en ese entonces ya aparecía Ana Rosa. Ana Rosa gana en el 90 la alcaldía, y mi mamá, ya al no haber Correa Rachó, era adoradora, fanática, hasta morir de Ana Rosa. Tan es así que la invito a la casa a cenar para que esté mi mamá, para que se tome fotos con ella. Ya era alcaldesa. Pero pues Ana Rosa siempre ha sido una persona muy sencilla, y en ese entonces un grupo de vecinos que ya nos empezábamos a organizar en la colonia para apoyar al PAN, se une a ella y a su trabajo. Ella, cuando fue presidenta, pues pidió mucha participación ciudadana porque entró en ceros, tú lo sabes, y que había que ir a barrer calles, íbamos, y que había que poner una consulta y en un parque una mesa con tus sillas, íbamos, y así empiezo yo a trabajar y me hago muy amiga de Ana Rosa. En esa época yo empiezo, en el 90, 92, y de ahí, ¿qué te puedo decir? No. Entro al partido con ella. Ya de ahí no paraste. Empiezo a trabajar en PPM, Promoción Política de las Mujeres. De las mujeres. A mí me recibe en el PAN una gran mujer, Frine Haddad, que murió hace como 2 o 3 años, Frine. Frine era hija de don José Haddad, uno de los fundadores del partido. Y ella me recibe, ella veía el área de mujeres, no se llamaba Promoción Política de las Mujeres, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero era el área de mujeres. Y Frine lo veía. Pero Frine decide irse de monja. Me voy a meter voy a buscar mis hábitos, y bueno, se va, y a mí nunca se me va a olvidar, porque son las cosas que te quedan de recuerdo. Antes de irse me entregó una maleta, de esas maletas viejas, antiguas, así media destartalada, llena de documentos y libros del Partido Acción Nacional. No me digas. Su fundación, su ideología, todo lo referente al PAN. Ella, pues el papá había sido fundador aquí en Yucatán, y me dice, toma, va a ser mi legado, y de aquí vas a aprender para que puedas trabajar con las mujeres. Uy. Precioso, ¿no? Y empiezo a trabajar con las mujeres, formamos un grupo bien bonito, con muchas mujeres que hoy pues se han ido y otras que todavía permanecen. Nos íbamos en un cochecito, el que podía daba su cochecito, poníamos la gasolina, llevábamos agua, hacíamos cosas para repartir entre la gente, que pues vamos a hacerles unos sanguchitos. ¿Por qué, Gina? Porque llegábamos a trabajar con las mujeres y nos dábamos cuenta que las mujeres en el interior del Estado, antes que saber de política, querían satisfacer sus necesidades personales. Entonces, hoy sí que abrir brecha con mucho trabajo,
Porque ¿cómo llegas a hablarle de solidaridad, de dignidad de la persona humana, si estás viendo que su dignidad está siendo pisoteada cuando no tiene ni para comer, ¿no? Entonces empezamos a crear cooperativas. Linda Pino era una de las que iba con nosotros y su marido estaba muy dedicado a eso y empezamos a crear cooperativas. Pusimos el dinero, hicimos las cosas. Bueno, éramos el grupo de mujeres que hacíamos de todo, de todo. Si venía una campaña, pues también ayudábamos, lo mismo manejábamos, que éramos maestras de ceremonia, que pegábamos carteles y papeles en los postes, cuando esos se pegaban en los postes, que buscábamos a la candidata, que hablábamos con ella, que dizque la preparábamos, la animábamos, porque nadie quería ser. O sea, entré al PAN en una época en que ser candidata era un gana-pierde. Sí. Era un gana-pierde. Y era tan difícil, pero al mismo tiempo era tan satisfactorio, porque dices, estoy despertando a la gente. Esa gente que ves que poco a poco, con toda timidez, mujeres tan tímidas, de pie en el suelo, que se acercan y se interesan por lo que les estás diciendo. Ay, porque finalmente, quien siente cómo está la vida y resiente cuál es la vida de un país en lo económico es la mujer. Así es. La que tiene 15 pesos en la bolsa, te estoy hablando de ese entonces. La que tiene 15 pesos en la bolsa y con eso va a comprar 2 tomates, 10 tortillas, claro, y les va a dar tomate con tortilla a sus hijos. Claro, sí. O sea, esa es la que resiente. Entonces, nosotros empezamos a tratar con las mujeres, no solamente de hablarles de política, sí, eso era lo que a nosotros íbamos, pero también a rescatar un poco su dignidad, ¿no? Que era uno de los principios fundamentales del partido. Sí, y fue una época, la verdad, muy bonita. Me tocó recorrer el estado con Ana Rosa, creo que en 2 ocasiones, y vivimos unas campañas que, mira, la verdad, hoy no, me río y digo, ¿cómo pude vivir esas cosas? Donde nos apedreaban, nos disparaban, nos ponían cosas para romperte las llantas, llegábamos al municipio, nos quitaban la luz, Ana Rosa en campaña para la gobernatura, a veces llegamos a un lugar y solo estaba el perro y el borracho, eran los seguros en la plaza, el perro y el borracho, el candidato no ha llegado, está en la milpa, ahí lo iban a buscar, lo traíamos, armábamos, o sea, hacíamos de todo, pero de todo, y finalmente perdíamos, pero perdíamos a la mala. Estoy segura, sí, pero era mala porque era una manipulación. Sí, terrible, era terrible. Otro tiempo, pero además si nos damos cuenta, ahora que algunas hemos estado estudiando el fenómeno de la participación política de las mujeres, pues una de las primeras quejas cuando hemos entrevistado a las ahora candidatas, sobre todo en el periodo 18 y 21, sobre todo en municipios, encontramos que todas habían participado, como dice Magali, organizando los eventos para los candidatos, las comidas para los candidatos, cargando las sillas, el templete, los micrófonos, haciendo las compras, haciendo las tortas, repartiéndolas, yendo casa por casa. Y cuando una mujer en ese tiempo decía, yo quiero ser regidora, se atrevía a tratar de romper el techo de cristal, decía, no es tu tiempo todavía, y no es tu tiempo todavía. Y se utilizó mucho a las mujeres, pero si ven esta nueva narrativa que nos dice una mujer de aquella época, estaban haciendo más que cobijar a un candidato para buscar un voto, estaban haciendo ciudadanía, sí, estaban haciendo despertando conciencias, además con el interés no solamente de ganar, como ella dice, lo político, sino de ver las necesidades con empatía, que finalmente era uno de los principios de tu partido, ¿no? Así es. Y supongo que esta experiencia a ti, aunque sí, no haya sido tú bueno, más adelante obviamente ahorita nos cuentas de tu participación ya con puestos como diputada y todas las actividades más que realizaste, pero que te deja una gran enseñanza a nivel personal. Vamos a seguir con la política, pero ¿cómo compaginabas toda esta actividad con la familia? Exactamente. Bueno, primero hay que tener un marido que te apoya, comprometido, que respete, que te apoye, que tiene confianza. Eso es fundamental para que una mujer avance, la compañía de un marido solidario. ¿Y cómo le hacías, Magali? Bueno, pues ya te imaginas, en la mañana iba yo a la escuela,
Pues porque yo no podía dejar de trabajar. Ah, o sea, seguías Yo claro, seguía seguías trabajando, yo iba en la escuela en la mañana, me pasaban a recoger al mediodía, organizábamos nuestras giras en las tardes, si era con Ana Rosa, era a la 1, a las 12 salía ya a la 1, ya me estaba yo yendo, era nada más, afortunadamente, estaba yo fuera en la mañana y podía yo dejar a mis hijos ya en hora de la tarde, que ya estaban en la casa, ¿no? A mis hijas tuve la oportunidad, mis hijas las mayores, Abril y a Cristal, tuve la oportunidad de acompañarlas todavía a muchas cosas extraescolares, ¿no? A quien de plano me tocó ya el tiempo más duro, donde yo me iba y desaparecía hasta altas horas de la noche, fue a mi hijo chico, que ahora, ahora que ya no está chico, y me dice, no, si yo siempre crecí solo. O sea, aquel sentimiento que dices, uy, sí. Esto viene directo. Yo sentía abandono, mamá. Sí. Yo todos los días estábamos comiendo y me decía, y hoy vas a salir en la tarde. Mi vida, decía yo, sabes que todos los días salgo. En fin, todas esas cosas uno va tratando de compaginarlas. Si tienes una persona que te apoya, qué bueno, en la casa, que siempre, eso es bueno, ¿no? Yo tengo una secre, que ahorita nada más va 2 veces a la semana, pero hace 30 años que está conmigo. Ha estado toda tu vida. Entonces ella era la encargada de ver que aquel comiera, el chico, y las grandes también, y luego llegaba Jorge, y en las actividades ya las niñas ya estaban más grandes, ya se podían manejar solas, o las encomiendas con las vecinas en las idas y venidas a las clases extras. Y Jorge se dedicaba al chico, que ya le gustaba empezar con el fútbol, y entonces me dio más tranquilidad. Ya las grandes estaban encaminadas. Y el chico, él se hizo cargo. Y pues empiezo a trabajar, así como dices, veíamos los eventos, y eso es típico, y aquí lo tengo, atrás, aquí estaban los eventos, donde estaba el candidato y todos, y las autoridades, y los principales, y los que llegaban de México, y al final, al fondo, estábamos las mujeres que chambeábamos, claro, porque estábamos tras la barra de la cocina, esperando que nos dieran la orden, saquen el tamalito, o lo que se les iba a dar, a veces solo era un refresco, porque era mucha gente, o aguas, pero ahí estábamos nosotros, esperando la orden, hasta que empezamos a decir, bueno, ¿y cuándo nosotros ¿Sí se lo planteaban? ¿Sí se lo planteaban? No, lo llegamos a plantear, dijimos, ¿y nosotros cuándo vamos a estar adelante? ¿Por qué siempre vamos a estar atrás? O sea, nos empezamos a dar cuenta que era obvio, estábamos felices, pero en ese trabajo también te empiezas a sentir desplazada, y dices, bueno, ¿y nosotros por qué no? Luego ni las gracias, ¿no? Nada. Y formamos, no sé si tú tuviste conocimiento de aquel grupo plural de mujeres. Sí, claro. Aquel claro. grupo plural de mujeres donde estábamos, había PRI, había PAN, había PRD, había creo que no era Movimiento Ciudadano, tenía otro nombre. A partir de Ana Rosa, aquí en Mérida, se empezó a dar una gran participación ciudadana, porque ella fue un ícono, o sea, la primera mujer que accedía al poder, pero además pues ya estaba lo que fue la Casa de la Mujer, el Consejo, ahora se llama de Colaboración de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida, que ya tiene más de 20 años, y eso, además Ana Rosa generó toda una estrategia de gobernanza, de cooperación con la comunidad, y ahí es donde entrábamos sociedad civil, o sea, entrábamos de alguna forma a colaborar. Estaba Silvia López. Había asociaciones, bueno, había muchísima gente, y nos reuníamos y empezamos a decir cómo hoy sí que hacernos notar y hacernos y hacer un trabajo colectivo, se llama ahora Sororo, de colaboración entre todas. Así es. En el 95 a mí Patricio Patrón me invita a ser regidora. Obviamente, en mi caso muy particular, era tanto mi cariño y mi amor al partido, que en esa época, no sé ahora, tengo mis dudas, entras a servir, no a obtener. Así es. Y como además tienes un trabajo y tienes resuelta tu vida, o sea, no estás en busca, que es la búsqueda de hoy, del hueso. Del hueso, ¿no? Así. Entonces, muy feo, pero cuando a mí me dice Patricio, oye, te invito, seguramente habrá sido porque Ana Rosa le habrá preguntado, yo estaba con Ana Rosa en el comité estatal, y quiero una persona, y
Y me llama Patricia y entro. Y fui la mujer más feliz del mundo. El trabajo del magisterio es el trabajo más bonito. Más bonito, no es magisterio, perdón, de regidora. Es el más bonito porque es el cercano a la gente. ¿Sí? Ninguna de los cargos que puedas tener estás tan cerca de la comunidad como la regiduría. Ahí tuve que pedir licencia en mi trabajo, porque en aquel entonces si eras del PRI, te pagaban doble, cobrabas en tu escuela y cobrabas en tu cabildo. Pero como yo no era del PRI, yo pedí mi licencia y dije, santa paz, no me voy a meter en problemas. Y pedí licencia en el trabajo, me fui al ayuntamiento y con Patricio me encantó porque le dio mucho, uno de sus objetivos mucho fue la educación. Sí. Aunque el ayuntamiento no tiene a su cargo la educación, sí, claro, es de gobierno y federal, pero él hizo muchas cosas en la escuela. Y como era joven y soltero, ya te imaginas, llegaba, yo era regidora de educación, llegábamos y como si llegara Luis Miguel. ¡Ah! Los gritos de las secundarias de las muchachas. Una época muy bonita. Y sí, recuerdo, ahí te conocí. Y termino, y entonces digo, pues ahora me gustaría ser diputada. Y me inscribo, y hago mi campaña. Me río porque qué ilusa es uno, ¿no? Hago mi campaña, y yo dije, en el ayuntamiento ayudé a medio mundo, los traté bien, porque yo soy... Y a mí me gusta tratar como a mí me gusta que me traten, ¿no? Claro. Entonces trato de ser afable, empática con la gente. Hago mi campaña, viene la elección y me gana. Y todos los que votan por mí me dicen, ¿pero cómo? ¿Y qué pasó si tú tuviste? Bueno, después me dijeron, es que esto no es así. Es que a la gente primero se le da, luego se le arrastra, luego se le coacciona, luego se le presiona, Entonces fui aprendiendo esas artimañas de la política que no me gustan, que nunca me han gustado, pero que hoy por hoy son el pan nuestro de cada día. O sea, y lo vemos con nuestro honorable presidente, que está con una compra loca de voto, ¿no? Y que fue parte también, se va formando parte de toda una cultura política mexicana que desafortunadamente permea a todos los partidos, Magali, sí, y que viene a cuestionar muchas veces el qué estoy haciendo aquí, pero también es algo que se fue formando en aquella época. Tratamos de salir en medio de un machismo terrible, China. Hay machismo y yo lo viví. Cuando quieres ser... Primero dentro del partido. Primero dentro del partido, después, por supuesto, que lo que se llama ahora violencia política en razón de género o violencia política contra las mujeres. Primero dentro del partido, después en campaña con los adversarios y la población en general. Sí. Y después incluso cuando ya estás en el puesto como regidora o como presidenta municipal, también difícil. Viene una situación difícil. Situación muy... trabajando con leyes hechas por hombres para hombres. Para hombres. Pero ese es otro tema bien importante, pero claro. Espérense aquí con nosotras que la plática está muy amena. Yo sabía que estas pláticas con Magali siempre son una maravilla. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos con Magali Cruz Nucamendi. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres en los controles con don José Moguel, que sigue resistiéndose a que yo lo entreviste aquí porque ya lleva 66 entrevistas que he escuchado. Algo debió haberle movido a don José Moguel la idea del feminismo, pero se niega. Vamos a seguir insistiendo y agradecerle además que hoy es nuestro segundo aniversario. Don José, muchísimas gracias por este apoyo. Gracias a la revista Peninsular y a su director Rodrigo Menéndez, que ha sido realmente, Magali, hay que decirlo también en público, fue nuestro primer entrevistado en Tiempo de Mujeres. Pues le preguntamos que por qué nos ofrecía este espacio. Y él decía que bueno, que pues ya era Tiempo de Mujeres, ¿no? De que las mujeres entraran a estos espacios. Así es que hoy festejamos 2 años aquí con ustedes. Gracias a ustedes hemos podido mantenernos porque pues sí nos siguen, hemos tenido la fortuna de que sí nos siguen en redes sociales. Así es que pues para ustedes y por ustedes muchísimas gracias por estos 2 años de compañía. Pero Magali, estaba buenísimo el chisme con aquello de que
la política, te vas dando cuenta que hay una política, pues que no era lo que uno se esperaba para el servicio, ¿no? Así es. ¿Y cómo te mantienes en el PAN? Porque Sí. además, bueno, entras como diputada posteriormente. Sí. Posteriormente yo entro como diputada plurinominal en la época en que gana Patricio, cuando Sí. gana Patricio. Y bueno, pues sí, ahí hicimos un trabajo muy bonito, varias de las leyes que hoy están, la de los discapacitados, no recuerdo ahorita cuál es, pero sí trabajamos de derechos humanos, Ujú. trabajamos en varias leyes, ¿no? El trabajo legislativo es muy bonito, es extenuante, tienes que leer mucho, porque es muy fácil decir, pues yo propongo y ya mandé una iniciativa, pero también es muy fácil copiar y pegar, ¿no? Buscas una, la pegas y hay absurdos que te encuentras en Sí. el Congreso. Ya aprobados. De cosas que ni siquiera le quitan, se les va el nombre del estado, Ay, de no. dónde viene. Si te encuentras cosas terribles. Pero bueno, fue un trabajo muy bonito, de gran aprendizaje y sobre todo uno empieza a trabajar, yo empecé a trabajar más a favor de las mujeres, porque yo, aunque no es realmente, he dedicado toda mi vida a eso, pero yo sí he estado siempre a favor de las mujeres, de la participación de la mujer, de las oportunidades. Me vuelvo diputada y después, bueno, ya sabes, las cosas vienen. Estuve con Ana Rosa como jefa de oficina, también una gran enseñanza en cuanto a lo administrativo, sobre todo con una persona como Ana Rosa que es tan organizada y tan chispa y tan intensa, aprendes mucho, ¿no? Pero si me quieres preguntar sobre la época más dura, creo que fue cuando fui presidenta del partido. Sí, Primero que nada, sí recuerdo. competí con dos varones que, como decíamos, pues esta simplemente no tiene nada que hacer como presidenta, era lo que te decían, ¿no? Mis competidores. Afortunadamente les gané, en ese entonces era a través del consejo, y les gané. Y bueno, y empieza mi trabajo como presidente del partido. Creo, sin temor a equivocarme, que de toda mi vida lo más difícil ha sido eso. No me digas. Sí. Es difícil porque son muchos no quiero llamarle grupos, son muchos los intereses que se mueven en diferentes aspectos y niveles, ¿no? Entonces, tratar de conjugar todo eso. Fue presidente estatal. Fui presidente estatal, sí, y eso Fui implica 106 ayuntamientos. 106 ayuntamientos, bueno, los ayuntamientos que teníamos, que están a nuestro cargo, los de oposición, los regidores que son de mayoría los de oposición, los diputados, los senadores, No, pues. o sea, es un trabajo muy, muy difícil. Pero además me toca con una gobernadora muy difícil, muy, muy difícil. Entonces ya te puedes imaginar el trabajo como era, extenuante. Yo recuerdo que esos 3 años, comí 3 años verdaderamente en la cocina del partido, si es que no estábamos en la calle, no paras, son reuniones, juntas. Yo no soy una persona de autoritaria ni siento que puedo tener yo la verdad absoluta, de manera que formé un consejo de personas del partido que podían dar su opinión y que me tenía que sentar con ellos y con ellas a platicar y a decidir las cosas que íbamos a estar haciendo en el partido para que las estrategias fueran pues las adecuadas, ¿no? No iba a ser nada más, Magali, aquí vengo y esto se va a hacer, porque eso está muy fácil, pero también claro, se te viene el mundo encima, ¿no? Entonces, tratar de compaginar a todos, de mediar, de que hay un diálogo, es difícil. Tienes contentos a unos, tienes molestos a otros, visitas a unos, te faltan los otros. En fin, fue una época y una etapa bastante difícil. Sin embargo, esto siento un precedente porque les demuestra a las mujeres que las mujeres podemos. Y es que muchas veces no participamos porque nosotras mismas nos autolimitamos. Esa es y la decimos primera. Que no se puede, ¿no? Y ese es el techo de cristal del que hablamos. O sea, el techo de cristal es el autoimpuesto. Sí. Entonces, la primera lucha que tienes que vencer es contigo misma. Así es. Para decir, sí quiero porque puedo.
y luchar para Pero lograrlo. te voy a decir también por qué. Porque más que la violencia de los varones, Ujú. está la violencia de tu mismo género, que esa es más dolorosa, Pero se ha porque es estado, interna. ¿no crees que Porque se ha es de estado los modificando o crees que siga igual? Pues yo creo que sí ha disminuido un poco, ¿no? Pero sigue habiendo ese celo entre el ¿A mismo qué crees? género. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Se lucha para sobrevivir en un mundo tradicionalmente masculino? Así es, así es, así es. Entonces, cuando ve que tú estás destacando, pues no. ¿Por qué? Porque ella, Porque ella, no, si puedo ser yo, pero como no dice puedo ser yo, no, pues porque ella mejor está fulano. claro, Entonces, esa violencia contra tu mismo género es muy dolorosa. Esa en el interior de tu partido, pero además es de tu mismo género. sí, Entonces, eso duele, y sí. duele y lastima. Sin embargo, yo creo que yo te puedo decir que estoy muy satisfecha, pero muy, muy satisfecha de todo lo que hice y lo que no. Seguramente no lo hice todo bien. Me tocó horrible la elección donde perdemos Mérida. Eso es algo que se me va a quedar Ay, para toda la vida. te Claro, me tocó tocó. donde se pierde Mérida, donde había un partido que traía ya una descomposición desde el centro, ¿no? Y bueno, me tocan esos momentos dolorosos, pero que también te marcan, porque dices, chispas, tan pronto me toca esto, ¿no? Pero uno sabe, y yo creo que uno aprende mucho y se fortalece uno mucho con estas cosas. Me tocó la glorieta, yo estuve allá Ahí estuvimos, en la sí, glorieta, si nos tocaron los nos golpes, tocaron los terminamos golpes. en el piso varias. Exactamente, no, no, nunca sacamos la foto, pero de que estuvimos y nos dio miedo porque realmente el ver la violencia tan terrible, pues te da miedo, porque en ese momento nadie sabía. No, pues a las 4 de la mañana nos echaron la maquinaria Maquinaria. encima y a esa hora nadie más contestaba. La Cruz Roja no respondió en aquel tiempo por instrucciones Sí. de la entonces gobernadora. Magali, estamos hablando aquí de una gran trayectoria que finalmente tú logras, o sea, te tocaron los momentos más difíciles y además como lideresa de partido, ya Sí. con una imagen, ella ha sido junto con Ana Rosa Payán, una de las figuras más fuertes dentro del PAN, es por eso que tenía la intención de entrevistarla. No sabía tanto detalle de estas trayectorias, pero ¿cuáles serían los retos? ¿Qué es lo que tú ves ahora? Un tanto con el PAN, un poco pues introspectivamente, ¿qué le hace falta al partido en relación con sus mujeres? ¿Cómo ves a sus mujeres ahora en base a Mira, esta experiencia y lo que ahora se está mira, viviendo? yo veo al partido muy, muy, proyectado, sí, con las mujeres. O sea, el partido ya entendió, como todos, que somos la mitad de la población y que nos corresponde. Sin embargo, Gina, yo creo que a las mujeres también nos falta preparación. No es llegar por llegar. Hay que prepararnos, hay que saber a dónde voy y qué es lo que quiero, luchar por lo que quiero, porque nadie te va a venir a dar lo que no saben que quieres. Yo siempre, cuando alguna amiga me dice, es que a mí me encantaría ser regidora, y ya lo dijiste. O sea, hay que decirlo para que sepan que lo que quieres. Está muy difícil que tú digas quiero ser regidora y te digan sí, vas a ser regidora, porque hay muchas maneras de llegar a una regiduría, ¿no? No, y Pero además, ¿ser regidora para qué? exactamente, ¿Para qué quieres ser exactamente, regidora, no? exactamente. Y prepararte, porque tanto en el Cabildo y mucho más en la legislatura, en el Congreso del Estado, pues no puedes llegar nada más a pasar, a calentarte un asiento y decir, pasar ISO, como dicen en el Claro, pueblo, pasar claro, ISO por la legislatura, ¿no? claro. Cuando hay tanto por hacer. Yo creo que a las mujeres nos espera mucho, mucho. La lucha de las mujeres no se va a acabar, Gina, no se va a acabar. Siempre va a haber el resquemor del lado de los hombres hacia dejar ir a las mujeres. Hoy la ley nos obliga. O sea, acuérdate que empezamos con las acciones afirmativas, y hoy la ley con dice las pues tiene cuotas, que ser paridad paridad sustantiva. sustantiva. Hoy la ley tiene que ser así, pero también las mujeres tenemos que prepararnos, tenemos que estar
muy involucradas con lo que queremos, tenemos que tener esa vocación y esa empatía. ¿Por qué voy a llegar? ¿Para qué voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hoy México requiere, ¿no? Y Yucatán, por supuesto. Pues Yucatán, por supuesto, y aquí pues un llamado de atención para todos los partidos, que es algo que yo he trabajado con mujeres del PRI, mujeres del PAN, con el PRD, siempre que se trata de mujeres, para nosotras las feministas no importan los partidos, sino la causa de participación de las mujeres. Y veo que todavía al PAN, lo digo honestamente, lo he hablado con ellas, he participado en reuniones donde a las 4 de la mañana estaban listas para quemar el palacio, el que sea, para que sean tomadas en cuenta las mujeres, y a las 8 de la mañana empiezan a hacerse a un lado. Magali, aquí yo creo que todavía falta mucho apoyo de las mujeres con poder y con posiciones como tú dentro del partido para defender sobre todo, y es una petición que te hago porque lo vi en el 2018 y en el 2021, dejan solas las propias mujeres del partido, las diputadas, las exdiputadas, las lideresas, dejan solas a las mujeres en el interior del Estado. Sí. Y ahorita la gran batalla se da en el poder local, que es la asignación de candidaturas para mujeres. Va a haber muchos chanchullos con los acuerdos cupulares que se están dando ahorita dentro del partido. Magali, espero que sigamos con esta conversación. Hay mucho que decir todavía. Te agradezco muchísimo esta charla tan amena, tan agradable. Conozco a una Magali, miren que tenemos más de 20 años de conocernos, y ha sido una de las charlas más agradables que he tenido. Magali, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Esperamos, nada más dinos, ¿y tú cuál va a ser tu participación ahora en el siguiente proceso electoral? Ahorita me está tocando trabajar en una nueva área que el partido también está tomando en cuenta, que es los adultos mayores. Voy a empezar a trabajar con adultos mayores, un tema que tú conoces demasiado bien y que me acercaré a ti para conversar, pues porque yo creo que hay una gran cantidad de gente con esta edad que no está siendo tomada en cuenta. Pues hoy por hoy hacemos aquí con nuestro equipo, tengo unas doctorandas, estamos proponiendo, y te lo digo, te comprometo desde ahora, queremos promover el sistema estatal de cuidados para el adulto mayor, así es que hay mucho que trabajar. Sí. Magali, un súper placer. Igualmente. Un abrazo a toda tu familia, la que aprecio muchísimo. Muchas gracias. Y gracias de nuevo, gracias a don José en los controles, a la revista Peninsular, y los esperamos la semana que entra con otra invitada especial. Va a ser una profesional de la arquitectura, les daremos ahí su nombre. Quédense con nosotras en Tiempo de Mujeres. Los esperamos.